Bueno, una nueva edición de Pesados Argentinos, contando algunas historias acerca de los creadores de lo que sería maquinaria agrícola en el país y también un poco hablar un poco de la persona. Por eso estamos acá en Las Rosas, muy gentilmente los familiares de Otaviano Pian, ya que vamos a hablar un poco de vida y obra de Otaviano Pian, Nelly Giacinto y Bonicio, Norberto. Bien, nos recibieron junto a Silvina en su casa y vamos a hablar un poquito de la historia de Otaviano Pian, quién fue. Y bueno, por ahí va a quedar no sé si de lado, pero vamos a hablar un poco más de la biografía o de la vida de quién fue este creador o este fabricante, además de maquinaria agrícola, gran aviador. Lo vamos a dejar a ustedes que nos cuenten un poquito más, que nos cuenten un poco quién fue Otaviano Pian, dónde nació, sus orígenes. Bueno, muy bien. Me Sí, parece que corresponde a la nieta. Sí, mi abuelo, Otaviano Pian, nació en Udine, en 1892. Y vino a la Argentina. Él había estudiado en Italia algo de ingeniería, si bien no era ingeniero, pero había estudiado. Yo me di cuenta porque cuando era chica y venía a visitarlos, siempre veía su escritorio lleno de planos, de maquinarias, me parecían tan perfectas en esa época que realmente era producto de alguien que había hecho una carrera. Bueno, llegó como llegó mucha gente inmigrante de Italia, y a los 18 años creo que llegó más o menos, y trabajó, a ver si te acordás. Sí, cuando llegó de Italia, trabajó en la casa de Chiesa Hermano de Rosario, una casa muy grande de taller mecánico. Estuvo ahí 3 años y desde Las Rosas llegó un día, me contaba el nono Otaviano, que llegaron de Las Rosas el señor Benis, de la estancia Las Tres Lagunas, buscando un mecánico que sepa para que le mantenga las maquinarias. Y bueno, ahí se arregló con la familia Benis y se vino a Las Rosas. Y acá en Las Rosas se casó. Sí, perdón. Las Rosas fue un pueblo siempre rodeado de estancias. Cosa diferente a otros pueblos que tenían los terrenos más chicos, cortados, preparados como para chacra. Sí, acá son campos más grandes. Campos grandísimos. Y con respecto a mi abuela, ellos eran, me contaban, eran novios allá en Italia. Mi abuela era de un pueblo vecino. Mi abuelo pertenecía a una familia de clase media, medio alta, digamos, de buena cultura. Y mi abuela, que vivía en un pueblo vecino, era una obrera de una fábrica. Esas son cosas que, vos sabés que nunca prácticamente hablaban en italiano. Y ahora yo de grande me arrepiento de no haber preguntado más, de no haber tratado de charlar más con ellos, de que te cuenten sus sentimientos. De eso estoy muy arrepentida. Me da mucha pena pensar en eso. Pero ellos no aplicaron el idioma realmente acá. Mi mamá de grande estudió italiano, sí, pero porque ni los hijos sabían hablar en italiano. Ellos hablaron enseguida en castellano, atravesado, pero hablaron enseguida en castellano. Bueno, la cuestión es que mi abuelo vino primero y mi abuela vino, según cuentan, con otra familia. ¿Viste cómo se usaba en aquellos años? Las chicas jóvenes a lo mejor venían acompañados de otra familia a encontrarse, se casaron en Rosario, como dice él, y después de ahí se vinieron a Las Rosas, formando después esta familia, y que permanecieron juntos hasta su muerte.
Mi abuelo murió en el año 1964 y tenía 72 años, que me parecía un abuelo grande, ¿viste? Cuando somos chicos que nos parecen todos grandes, pero realmente ahora a la edad nuestra, creo que joven que fue. Se aumentó mucho la expectativa de vida. Claro, claro. Después, con respecto a una vez radicado acá en Las Rosas, el Ottaviano siguió como mecánico, ¿no? Siguió como mecánico, puso su taller, su primer taller acá en la calle Guillermo Benis y el Boulevard Quemis. Ahí puso su primer taller y ahí empezó a hacer sus aviones, porque fue a Italia en una oportunidad y se trajo los 3 motores de aviones, que las marcas están registradas, y se armaban los aviones acá. Entonces de ahí empezó el trabajo de volar, porque fue uno de los primeros aviadores de acá de la zona, fue el primero que aterrizó en la cumbre en Córdoba, porque era muy audaz, en aquella época los aviones eran muy endebles, pero eran de primera. Y él, su vida fue siempre con los aviones. Incursionó del año 28 al 32 más o menos, hizo varios autos de carrera que están registrados. En aquella época esos autos Reo, el Ruby, pero no tuvo suerte o no estuvo a la altura de su hijo, que después hizo historia en la Rosa, superó el hijo. En el mundo. Y bueno, vivió acá en Las Rosas, hizo su casa, hizo su taller, que todavía está el taller grande hecho acá en la calle Santa Fe. Un galpón inmenso, Sí. que está todavía, pero inmenso, un techo alto, y tenía restos del avión, ¿no es No, cierto? estaba el avión que lo desarmamos una parte y Alfredo Pian, su hijo, lo donó a el Palomar, a Buenos Aires, al museo. Creo, no sabemos en qué lugar está, o lo habrán modificado, pero ese avión se fue a Buenos Aires al museo. La historia es larga de Ottaviano Pian por todo digamos, Uruguay, parte de Brasil, y acá en el país era muy conocido por todos lados donde estuvo. 2 accidentes grandes, que uno especialmente grande en Ceres, fallecieron 2 monaguillos que llevaba en su avión en los días de paseo que organizaban, porque él justamente se dedicaba, junto con Cattaneo, un aviador famoso de Rosario, a hacer exhibiciones en todos los pueblos, y bueno, era su modo de vida. Y en Ceres, un accidente que tuvo, no voy a dar todas las explicaciones del caso, pero lamentablemente en aquella época, cuando llevaban a la gente a pasear, era a cuerpo argentino, o sea que no había cabina, no había nada, era como venían las cosas. Y en un momento dado, estos 2 monaguillos se asustaron y se aferraron a los cables que corrían debajo de los asientos, que era el que movía los timones de atrás, y el avión se fue en picada. Ellos 2 fallecieron, Ottaviano Pian se salvó, y un nene que llevaba entre las piernas, milagrosamente, se salvó junto a... Ottaviano Pian se quebró lógicamente las piernas, sí, eso no hay duda, pero salvó la vida. Ese fue una de la historia. Y siguió después andando. Perdón, y también sabía sacar a sus hijos a pasear en el avión. Me acuerdo que mi tía nos contaba, los sacaba a dar una vuelta como si fueran los saco en auto. Salían con los pelos parados, dicen, bueno, y que una vez no se asustó porque iba arrasando. Se cayó, acá en pleno centro. ¿Se cayó? El avión, sí, salió con su hijo a probar el avión, pero se había olvidado de cargar nafta. Y a los pocos minutos se queda sin nafta. Y me contaba que lo agarró a mediodía, cuando los chicos de la escuela 260
salían de la escuela por la calle Italia y él se le venía abajo el avión. Alcanzó a mantenerlo 3 cuadras más. O sea que en la calle Chacabuco, la calle la que sigue, Ituzaingó y Italia, había unos árboles enormes de paraíso. Alcanzó a pasar la primer tanda y en la segunda aterrizó arriba de los árboles. Se salvaron los dos, el hijo Alfredo Pian y el padre. El avión no se rompió mucho, pero se imagina que eran de telas de lino, que las alas las hacía la mamá la forraba con una cierta tela que era, viste, telas de lino, las alas, era el trabajo. Y eso, imagina que era prácticamente muy endeble todo. Y se salvaron, esa fue la otra grande que tuvo. Bien, y en paralelo a su carrera como aviador y como constructor de aviones, además era mecánico y incursionó también en la fabricación o intentó fabricar cosechadoras, ¿no? Sí, implementos agrícolas. Fue una de las primeras gente que la visión de Ottaviano Pian, le decimos el nono nosotros lógicamente, era muy creador. Y una de las primeras cosechadoras que del país, junto con la de Senor de San Vicente y Bernardín, nada más que no tuvo una proyección como las otras grandes fábricas que se hicieron grandes. Él individualmente no tuvo posiblemente la visión, como vos dijiste, visión de empresario. La visión de empresario. Y bueno, acá hizo 2 o 3 cosechadoras, del cual han andado a su manera. Lógicamente que como cualquier fabricante tiene en sus primeras épocas probar cómo andan las máquinas. O sea que, como yo comenté más de una vez, para ponerla a punto y que ande bien la máquina, que trabaje bien, tiene que probarse. Lógicamente que en los trigos que trabajaba la máquina había que ir al trigal. Muy posiblemente ha pasado que la máquina era muy veloz y la trilla era muy rápida, se perdía bastante, entonces le costó trabajo en las primeras que hizo para ponerla en condiciones bien, cosa que la pudo realizar. No pudo realizar que, aunque tenía su campo de 5 hectáreas en Carcarañá para hacer la gran fábrica, pero en esa época faltaba capitales y grandes capitales, y él lógicamente no estaba capacitado para tener eso. Pero así que él fue un gran creador de la máquina cortitrilla. Nada más que, vuelvo a repetirte, no tuvo el progreso de decir, bueno, ponemos la fábrica, ponemos los pesos, que era lo más difícil en esa época, así que eso se descartó prácticamente. Y además, como en contexto, estamos hablando de la década del 30 aproximadamente. Del 30, sí, por ahí. Las cosechadoras automotrices todavía eran bastante difíciles de ver, porque todavía se utilizaba la tracción a sangre o con un tractor. Sí. O sea que una de las primeras fue. Sí, le costó, fue muy costoso, porque ni siquiera Basali, todavía, que estamos hablando ya de el más grande de todos, todavía no fabricaba sus propias cosechadoras automotrices. Claro. O sea, también de alguna manera era difícil tratar de ser un pionero sin tanto conocimiento, más allá de que Seno, Rotania, Bernardín tenían algunos intentos, o sea, de cosechadora modificada, o sea, de arrastre automotriz. Él partió ya de una cosechadora automotriz, o sea, no modificando otra. O sea, eso tiene por ahí un mérito. Y claro, sí, fue como te contaba, le faltó un apoyo muy grande económicamente para llevar adelante una fábrica, ya que el terreno lo tenía en Carcarañá, 5 hectáreas, para hacer la fábrica.